Bien, entonces en el video de la clase del día de hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros tenemos que hacer un análisis descriptivo de una variable cuantitativa, ¿no? En este caso hemos dicho que en forestal una de las variables que más se utiliza es el volumen de madera, volumen maderable, pero también que no es la única variable que tenemos que considerar. Tenemos una gran cantidad de variables que posiblemente no están relacionados con la madera específicamente, pero también con nuestros productos no maderables. En el caso de agronomía, entonces posiblemente ahí nos interesa el rendimiento del cultivo, y así entonces vamos a tener diferentes variables que son las que más se utilizan en los diferentes campos del conocimiento, ¿no? Entonces acá vamos a compartir la pantalla. Bien. No sé si ya pueden visualizar, pueden ver el entorno de ERE. ¿Se Se puede ve ver ya ok. el entorno? Sí, Bien. Entonces, nosotros hemos indicado también en una clase anterior que al mismo momento que nosotros instalamos el ERE base que llamamos, también se instalan algunas librerías, ¿no? Y también se instalan algunas bases de datos con las cuales nosotros podemos trabajar. Entonces, vamos a aquí hacer un ejemplo de estadística. Aplicación sería un ejemplo de aplicación, un ejemplo de aplicación de estadística descriptiva, ¿no? Entonces acá vamos a trabajar, vamos a trabajar con una base de datos que está dentro del entorno de ERE, ¿no? Entonces acá vamos a abrir la base de datos trees, trees o árboles. Entonces vamos a abrir eh, la base de datos trees del entorno de ERE, del entorno de ERE, ¿no? Entonces vamos a colocar acá data, data trees, bien, y nuevamente acá trees. Entonces vamos a ver si podemos importar, vamos a importar esa base de datos y aquí tenemos entonces la base de datos, ¿no? Bien, esta base de datos es importante que nosotros sepamos, aquí tenemos el diámetro, la altura y el volumen, pero lo que nos interesa saber es cuáles son las unidades, porque esta es una variable cuantitativa continua. Las variables cuantitativas continuas se tienen que medir, se tienen que utilizar un instrumento de medición, pero además tienen que tener sus unidades de medición. Entonces nosotros podemos ir nuevamente acá y podemos colocar signo de interrogación para ver justamente las unidades, cuál es la información que tiene este data frame denominado trees, ¿no? Entonces vamos a ver acá y aquí tenemos entonces una descripción del conjunto de datos trees que nos da el diámetro, la altura y el volumen, ¿no? De un conjunto de 31 árboles. Entonces acá lo que más nos interesa y lo que podemos poner también acá son las unidades. Entonces, esto lo vamos a copiar y nos volvemos a R, eso sería lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a pegar ahí y vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Entonces, esta base de datos, ¿qué es lo que tiene? Tiene por una parte el diámetro GIRT. GIRT eh, es el diámetro, es el diámetro de los árboles, es el diámetro de los árboles, aquí estamos en pulgadas, ¿no? Inches, pulgadas, ¿no? Luego tenemos la altura de los árboles, que sería como height, entonces vamos a tener ahí, es la altura, ¿no?
en pies. Foot sería pies, entonces pies. Bien. Y tenemos la otra variable, que es la variable que vamos a describir en esta clase, que sería el volumen de madera, ¿no? Que sería acá, volume en inglés, es el volumen de madera estaría entonces en pies cúbicos. Entonces está en pies cúbicos. Bien, está bien. Entonces ya tenemos acá, ya tenemos una descripción de las variables con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, y ahora vamos a elegir, tenemos 3 variables y vamos a elegir una de ellas para describirlas. Y hemos dicho que la variable, podemos describir también el diámetro, podemos describir la altura, pero posiblemente habíamos indicado que el volumen es lo que más nos interesa saber, ¿no? Esto es de una sola especie, ¿no? Entonces, acá vamos a, entonces, conocer inicialmente las características de ese data frame. Entonces, vamos a tener características, bueno, vamos a colocar a caracterizar el data frame, ¿no? Eso es importante. Y para caracterizar el data frame, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primeramente, la clase de objeto, que será trees. Luego los nombres de las variables, eso también es importante. Luego la estructura de ese data frame. Luego tenemos los 6 primeros datos de ese data frame. Los 6 últimos datos del data frame. Bien, entonces, esas serían las funciones que caracterizan un data frame. Vamos a hacer correr. Bueno, y aquí tenemos la información. Este es un data frame, efectivamente. Podemos utilizar entonces las propiedades de matriz en este data frame. Es un data frame. Los nombres, eso es importante, vienen como GIRT. El otro es altura y el otro es volumen. Tiene que estar tal como están escritos para que nosotros coloquemos de esa manera. Bueno, la estructura son 31 observaciones de 3 variables, son 31 árboles, y ahí tenemos los 3 son numéricos, son cuantitativos, son continuos de medición. La estructura entonces está definido ahí. Bueno, también tenemos los 6 primeros datos, los 6 últimos datos. Bueno, eso es lo que tenemos que anotar fundamentalmente acá, ¿no? Bien, ahora vamos a seguir una vez que hemos caracterizado el data frame, ¿no? Una vez que está caracterizado el data frame, entonces vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir viendo, hemos dicho, vamos a aplicar un método gráfico. Entonces, va a aplicar un método gráfico para describir el volumen de madera. Bien. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar entonces un método gráfico. Si bien tenemos nosotros histogramas, podemos tener ojivas, otras maneras de hacer el gráfico. Uno de los gráficos que hoy en día es mucho más utilizado es el gráfico de cajas, ¿no? El gráfico de cajas. Entonces, nosotros vamos a hacer el gráfico de cajas y vamos a interpretar qué es lo que tiene ese gráfico de cajas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar gráfico, vamos a hacer un gráfico de cajas, ¿no? Y ese gráfico de cajas va a ser la función boxplot. Bien, y aquí vamos a tener la variable. La variable está dentro del data frame trees, ¿no? Y luego colocamos el símbolo de dólar y el nombre de la columna. Entonces vamos a colocar volume, ¿no? Y entonces, si nosotros lo hiciéramos sin colocar los otros argumentos, hiciéramos correr, tiene que darnos entonces, este sería nuestro diagrama de cajas, ¿no? Entonces, acá no hemos colocado más que
más que los valores, simplemente, ¿no? Pero entonces acá nosotros podemos colocar otros aspectos más, como por ejemplo el color, ¿no? Entonces lo que vamos a colocar acá, color. Entonces, col igual puede ser un magenta, un color magenta, ¿no? ¿Qué más podemos colocar? Bueno, en el eje, nosotros sabemos que en el gráfico de cajas, en el eje Y está la variable. Entonces acá vamos a colocar YLab igual, bueno, eso podemos colocarlo entonces más acá, más abajo. YLab va a ser igual al volumen de madera en pies cúbicos, ¿no? Entonces ya estamos colocando ahí sus unidades, ¿no? En pies cúbicos. ¿Qué más tenemos ahí? Podemos tener también, si queremos un nombre, lo podemos colocar un título, ¿no? Y ese puede ser, por ejemplo, gráfico de cajas, gráfico de caja de el volumen, del volumen. Bien, cerramos y podemos ahora cerrar, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer correr nuevamente. Vamos a hacer correr nuevamente. Y entonces acá vamos a ver, este sería nuestro gráfico, ¿no? Este sería el gráfico, ¿no? Bien, este sería el gráfico de cajas del volumen, ¿no? Aquí está, fíjense, el volumen de madera, etc. Bien. ¿Qué hemos indicado acá? Aquí también vamos a colocar de esa manera para poder interpretar. Fíjense, acá tenemos, ahí. Y ahora vamos a tener esto acá. Bien. Tenemos ahí el gráfico de cajas de la variable volumen de madera, ¿no? Y ahora, aquí vamos a hacer la interpretación. ¿Qué tenemos que interpretar de este valor? También acá vamos a ver si nosotros colocamos, vamos a colocar acá, si nosotros colocamos print, vamos a ver antes, print, aquí vamos a colocar print y el objeto que hemos creado, que es gráfico.cajas. Entonces, si nosotros hacemos correr, bien, vamos a tener información importante. Entonces, esta información es la que nos permite, entonces, interpretar, ¿no? Entonces, acá vamos a ver esos valores. Aquí tenemos, si está bien. Vamos a ver entonces esos valores ahí. Copiamos, ¿no? Entonces eso lo vamos a copiar en nuestro editor para que podamos interpretar. En base a esto tenemos que interpretar. Bien. Entonces empezamos la interpretación, ¿no? Entonces acá primeramente vamos a basarnos en esto y decimos que acá vamos a interpretar. Ahora, interpretación. En base a la salida que tenemos de ese gráfico, de lo que hemos colocado print y el objeto gráfico que hemos llamado gráfico.cajas, nos va a dar entonces los elementos de ese gráfico y esos elementos, con esos elementos tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, acá para interpretar vamos a decir, tenemos que empezar de lo mínimo, ¿no? Entonces decimos el volumen mínimo es el volumen mínimo es de 10.2 pies cúbicos, ¿no? Porque esas es las unidades del volumen de madera. Aquí entonces, este es el volumen mínimo, ¿no? 10.2 pies cúbicos, ¿no? Luego tenemos el primer cuartil. Entonces vamos a colocar el primer cuartil. El primer cuartil es de 19.4 pies cúbicos, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer cuartil. Y eso también significa que la probabilidad de tener valores del volumen de madera menores o iguales
a 19.4 pies cúbicos, ¿no? es de un 25%. Y la probabilidad de tener valores del volumen de madera mayores a 19.4 pies cúbicos es igual a un 75%. Bien, entonces ya hemos interpretado también de la caja el primer cuartil, ¿no? Luego tenemos la línea que está en la cajita de color magenta. Esa línea horizontal es la mediana, ¿no? Este valor, esta línea. Entonces, esta línea es el tercer valor, 24.2, ese justamente está en 24.2 acá. Entonces decimos o mejor dicho, la mediana, o segundo cuartil, ¿no? La mediana o segundo cuartil es de 24.2 pies cúbicos de madera, ¿no? Entonces aquí tenemos 24.2 pies cúbicos de madera, ¿está bien? Y ahora decimos entonces en la interpretación que la probabilidad de tener volúmenes de madera menores o iguales a 24.2 pies cúbicos, ¿no? Pies cúbicos, es del 50%, ¿no? Y la probabilidad de tener valores del volumen maderable mayores a 24.2 pies cúbicos es del otro 50%. Entonces aquí tenemos 50%, ¿no? Entonces esa sería la interpretación de la mediana, ¿no? Luego vamos a tener el siguiente valor que sería el tercer cuartil. Entonces decimos acá, el tercer cuartil es entonces nos vamos acá, ahora el tercer cuartil va a ser el siguiente valor, 37.3. Y aquí justamente está 37.3, ¿no? Entonces es de 37.3, bueno, vamos a verificar si está bien, 37.3 pies cúbicos de madera, ¿no? Por lo tanto, su interpretación de esto es que la probabilidad de tener volúmenes de madera menores o iguales a 37.3 pies cúbicos, ¿no? Entonces la probabilidad de tener valores X menores o iguales a 37.3 pies cúbicos es igual a un 75%, porque ese es el tercer cuartil, las 3/4 partes, que también se puede representar como 75%, y la probabilidad de tener valores del volumen mayores a 37.3 pies cúbicos, entonces es de un 25%, ¿no? Entonces ya está también interpretado lo que es el tercer cuartil, ¿no? Este valor de acá es el volumen máximo, de acuerdo a la distribución de la variable. Entonces vamos a colocar, ¿no? Entonces el volumen máximo, es entonces acá va a ser el último valor, 58.3. Fíjense, este está justamente ahí, 58.3. Entonces es de 58.3 pies cúbicos. Entonces, eso significa, entonces, que ahí tenemos el volumen máximo y el volumen mínimo. Por lo tanto, como tenemos los dos, podemos también decir, ¿no?, que el rango del volumen de madera, de la variable volumen de madera, es de, entonces para eso vamos a simplemente restar. Acá tenemos 58.3 menos el mínimo, que es 10.2, ¿no? Entonces estamos restando el máximo
menos el mínimo, ¿no? Entonces acá vamos a tener un rango que va a ser igual, ¿no? Igual acá a 48.1. Entonces, este valor es 48.1 pies cúbicos. Entonces, ese es entonces el rango. Entonces, el rango de volumen de madera es de 48.1 pies cúbicos. Bien, ya tenemos el rango, ¿no? Bien, acá tenemos entonces, ya hemos interpretado todo esto, ¿no? Bien. Son 31 datos, eso también ya lo sabemos, son 31 árboles, ¿no? Bien, bueno, esto no vamos a todavía ver, no vamos a interpretar, pero lo que nos interesa interpretar ahora, lo que nos interesa interpretar es este que dice out 77, ¿no? Out 77, ¿qué significa eso? Ustedes pueden ver acá un punto, que está fuera del bigote. Este es el bigote, la distancia entre esta línea y esta otra línea, ¿no? Todo eso es el bigote, está fuera de los bigotes, ¿no? Entonces, porque este es un gráfico de cajas y bigotes también que se denomina, donde tenemos la caja y tenemos estos bigotes, ¿no? Entonces está fuera de los bigotes, por lo tanto este valor es un valor extremo, ¿no? Que está fuera de la distribución. Entonces, si nosotros tenemos un solo valor, como en este caso, que es el valor más o menos de 77 pies cúbicos de un árbol, tendríamos que ver si es que no hemos cometido un error, ¿no? Posiblemente en la transcripción de los datos, porque cuando tenemos una gran cantidad de información, puede ser que hayamos transcrito, hecho la transcripción y nos hayamos equivocado en algún número, ¿no? Entonces, esto podemos verificar. O para facilitar el estudio, la descripción de la variable, si es un solo dato o dos, podemos eliminarlos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar la decisión, pero son esos valores que están fuera de los bigotes, son valores anómalos, son valores raros de volumen, ¿no? Que no se da en este conjunto de datos y en su distribución, ¿no? Es un valor raro, ¿no? Entonces, es como si nosotros tendríamos la altura de las personas y resulta que hay una persona que tiene 2 metros con 20 centímetros, pero puede ser que se dé eso, pero posiblemente en el medio hayamos cometido un error en la medición, ¿no? Entonces, ese es un valor raro, un dato anómalo, ¿no? Entonces, lo mismo está ocurriendo acá. Entonces, podemos indicar que acá el volumen, y aquí nos está indicando eso, aquí cuando dice out, significa fuera de los bigotes, ¿no? Del gráfico, fuera de los bigotes de este gráfico. Entonces, el volumen de 77 pies cúbicos, ¿no? 77 pies cúbicos es un valor, ¿no? Valor anómalo. Y se debe revisar este dato o eliminar de la base de datos, ¿no? Entonces ahí tenemos, eso es importante, tenemos que revisar si hemos cometido un error o al final lo eliminamos, porque es un valor que nos va a causar alteraciones en el cálculo, por ejemplo, de la media aritmética. Hemos dicho nosotros que la media aritmética es una medida de tendencia central, pero esta medida no es muy robusta. ¿Eso qué significa? Que es muy sensible a la presencia de datos extremos, de datos anómalos. En este caso, ese valor de 77 pies cúbicos va a hacer que nos dé una media que esté más encima de lo que realmente es, porque ese valor de 77 pies cúbicos va a hacer que la media aritmética vaya y aumente en esa dirección, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa opción. ¿Qué más podríamos nosotros interpretar de la gráfica? Bien, una de las cosas importantes que podemos interpretar es la caja de color magenta, es la cajita que tenemos ahí, y hemos dicho, si la línea de la mediana está justamente en medio de la caja, eso significa que la curva es simétrica.
En cambio, si la cajita está debajo del punto medio, de la parte media de la caja, como en este caso, que está en la parte baja, ¿no? Eso significa, ¿no? Eso significa entonces que tenemos una gran cantidad de frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? En la parte izquierda de la curva de distribución y por lo tanto vamos a tener una curva más larga en la parte derecha, Entonces, eso es lo que tenemos que interpretar. Entonces, acá vamos a colocar, debido a que la línea de la mediana, se encuentra en la parte inferior de la caja es solamente lo que está en color, en la parte inferior de la caja, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, se tiene las mayores frecuencias, absolutas, concentradas en la parte izquierda, de la curva de distribución, ¿no? En la parte izquierda de la curva de distribución, ¿no? Y por lo tanto, se tiene una cola más larga en la parte derecha por la presencia de frecuencias muy menores, ¿no? Bien, por lo tanto, la curva de distribución, del volumen de madera es asimétrica a la derecha, o se puede decir también que tiene asimetría positiva o asimetría positiva. Bien, entonces esa sería la interpretación del gráfico de cajas, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que estamos sacando varios aspectos. Hay medidas de tendencia central, la media, la mediana, pero también estamos sacando una medida, tenemos una medida de la tendencia central que es la mediana, también tenemos una medida de variabilidad que es el rango, tenemos las medidas de posición que son el primer y el tercer cuartil, ¿no? Pero también tenemos una medida de forma como es la asimetría de la curva de distribución, ¿no? Entonces, nos está dando una buena interpretación o una buena descripción de esta variable que es el volumen de madera, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos ya una primera descripción de esta variable volumen de madera. Bien, lo demás lo vamos a borrar. Ahí. Bien, ahora nos vamos a calcular, una vez que hemos calculado este gráfico, ¿no? Entonces podemos ir calculando, por ejemplo, las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces vamos a calcular A. Bueno, acá hemos hecho, creo, donde está aplicar un método gráfico, entonces ahí C, entonces va a ser esto, C sería esto. Aplicar
métodos numéricos para describir la variable volumen de madera. Entonces acá vamos a tener volumen de madera. Bien. Entonces aquí vamos a tener primeramente las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Y aquí vamos a sacar valores como la media aritmética. Media aritmética. Bueno, podemos colocar media aritmética ahí en del volumen. Entonces eso va a ser con la función min y la variable nuevamente, la variable está dentro del data frame trees, símbolo de dólar, y aquí tenemos el nombre de la columna que es volume. Y ahora entonces vamos a visualizar la media aritmética del volumen, ¿no? Entonces la media aritmética del volumen vamos a visualizar acá, hacemos correr, y entonces vamos a tener acá que nuestra media aritmética es 30.17, ¿no? Entonces acá vamos a colocar en nuestro editor, este valor es de 30.17, y esto lo podemos redondear a 30.17 pies cúbicos. Ese sería entonces el volumen promedio, ¿no? ¿Y dónde estaría ese volumen? Fíjense acá, nosotros tenemos que la mediana tiene un valor de 24.2, ¿no? Entonces, aquí está el valor de la mediana, ¿no? Aquí este es 24.2. Y nuestra media aritmética está encima de esta línea, es 30.17. Entonces, también aquí se cumple esa condición para que tenga asimetría a la derecha, ¿no? Entonces, eso significa que acá la media aritmética, entonces decimos, la media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? Entonces acá, la media aritmética es mayor que la mediana, y por lo tanto, ¿no? ¿no? Se comprueba que esta variable presenta una asimetría a la derecha. Bien, entonces estamos comprobando eso. ¿No? Bien, me van a esperar un momento, por favor. Vamos a...
Bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Vamos a compartir nuevamente. Ahora, ¿están viendo nuevamente lo que estábamos avanzando? ¿Hola? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces, aquí estamos comprobando un aspecto importante que hemos visto el día de ayer, creo que en la asimetría, cuando nosotros decimos va a tener asimetría a la derecha, la media aritmética tiene que ser mayor que la mediana. Si la asimetría fuera a la izquierda, tendría que ser al revés. Entonces, la media aritmética debería ser menor que la mediana, si es que la asimetría fuera a la izquierda, ¿no? Entonces, acá estamos comprobando también que el resultado anterior está bien, porque el punto de la media aritmética está encima de esta línea que es de la mediana, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a calcular nuevamente la mediana y tenemos que ver también que nos tiene que salir lo mismo que tenemos en el gráfico de cajas, ¿no? Entonces vamos a colocar acá la mediana del volumen, ¿no? Entonces esa mediana va a ser, vamos a utilizar la función median de matriz del volumen y vamos a visualizar entonces ahora nuestra mediana y vamos a ver cuánto sale. Entonces, esa mediana tiene que ser la misma que nosotros tenemos en el gráfico de cajas. Bien, entonces nos vamos acá en el editor y vamos a copiar, ¿no? Entonces copiamos la mediana y la mediana tiene un valor de 24.2 pies cúbicos. Entonces acá vamos a tener 24.2 pies cúbicos, ¿no? Y eso podemos ver que es lo mismo que tenemos acá en el segundo cuartil, 24.2 pies cúbicos, lo que nos dio también en el gráfico de cajas, ¿no? Bien, entonces hasta ahí nosotros tenemos entonces calculado la mediana, ¿no? Bien, para el cálculo de la moda, que sería la otra medida de tendencia central, podemos utilizar una función. En R nosotros podemos generar funciones, aunque eso es un poquito más avanzado, pero en acá nosotros tenemos ya una función de la moda, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, esta función, es que creo que la hicimos también en una clase, la moda va a ser una función, entonces colocamos ahí, va a ser una función, ¿no? De una variable X, esa variable X para nosotros va a ser el volumen, ¿no? Entonces acá vamos a tener, entonces que el valor medio, aquí vamos a tener UX, ¿no? Va a ser un valor único. Queremos encontrar un solo valor. ¿Cuál es el valor? Ustedes saben que la moda es el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces queremos encontrar cuál es ese valor, el único valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces vamos a colocar la función único, ¿no? Único valor de esta variable, este volumen de madera, y ese valor único tiene que ser aquel que sea el máximo, el que tenga la máxima frecuencia dentro de los datos tabulados. Entonces vamos a colocar acá, esta función ya está escrita en R, which max, ¿no? Lo cual quiere decir el cual es el máximo, ¿no? De un conjunto de datos tabulados, ¿no? Y para eso vamos a tener acá match y vamos a relacionar entonces el valor de la variable aleatoria con esa frecuencia absoluta. Entonces vamos a colocar X y la máxima frecuencia absoluta. Y entonces vamos a tener acá 1, 2, 3, vamos a cerrar con el corchete. Vamos a tener entonces, vamos a cerrar la función con las llaves, como se cierran. Y aquí vamos a tener mode y vamos a tener la variable. La variable que tenemos es trees, es volume. Bien, y vamos a hacer correr.
Bien, entonces vamos a hacer correr la moda. Bien, y acá entonces vamos a tener, este sería entonces el valor de la moda, ¿no? Entonces nos vamos acá nuevamente a nuestro editor y lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar. Entonces, el valor de la moda es 10.3 pies cúbicos. Entonces, acá hemos hecho el cálculo. Bueno, aquí debíamos haber colocado cálculo de la moda. Cálculo de la moda a través de una función. A través de una función. Entonces, ahí tenemos la moda, 10.3, eso significa 10.3 pies cúbicos. Y por lo tanto, eso significa, ¿no?, que el volumen de 10.3 pies cúbicos es el que más se repite, ¿no? Entonces, el volumen de 10.3 pies cúbicos es el que más se repite y, por lo tanto, tiene la mayor frecuencia absoluta, ¿no? Y en la curva de distribución, de la variable, es el punto más alto, ¿no? Entonces, es como nosotros tuviéramos una curva, más o menos, como una cima, y la cima hubiera un solo punto, ¿no?, en esa cima, que es el que tiene la mayor frecuencia absoluta, sería el valor de 10.3 pies cúbicos. O sea, que no hubiera ningún otro valor de frecuencia absoluta mayor, ¿no?, que el que corresponde a 10.3 pies cúbicos, ¿no? Entonces, los demás valores de la variable aleatoria estuvieran dentro de la curva, pero con valores mucho más debajo de los que corresponde a esta moda de 10.3 pies cúbicos, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos interpretado las medidas de tendencia centrada, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular las medidas de variabilidad. ¿No? Entonces, o de dispersión, también se llama medidas de variabilidad o de dispersión. Bien, ahí indudablemente nosotros podemos empezar con lo que es, por ejemplo, la varianza, ¿no? La varianza, y vamos a indicar entonces acá la varianza del volumen, ¿no? Va a ser entonces la varianza del volumen, vamos a utilizar la función var de tris y del volumen, del volume. Entonces acá vamos a visualizar entonces ahora la varianza del volumen. También podemos sacar el rango, posiblemente eso hubiera sido más antes. Aquí entonces primeramente saquemos el rango, porque también el rango es una medida de variabilidad. Entonces vamos a colocar rango del volumen, ¿no? Entonces vamos a utilizar la función range de trees volume. Entonces acá vamos a visualizar el rango de la variable volumen, ¿no? Entonces acá vamos a ver cuál es el rango. El rango nos va a dar el mínimo y el máximo, que también tiene que ser el mismo que hemos sacado, que hemos visto que está en ahí, en el... a ver qué ha pasado acá. Vamos a ver nuevamente.
Ya, entonces solamente tenemos que darle esto como range. Ahí ya vamos. Es que hemos colocado acá, no está queriendo dar porque hemos colocado estos símbolos que enmascaran. Y ahora sí vamos a hacer correr. Y ahora sí tenemos que tener acá. Este sería entonces la salida del rango. El rango nos va a expresar el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Entonces vamos a tener acá que nuestro rango va a ser este valor. Entonces nos está diciendo acá, el mínimo es igual a 10.2 pies cúbicos. Ese es el valor mínimo. Y el valor máximo es igual a 77. Pero ese 77 es un valor extremo, ¿no? Entonces eso ya hemos visto en la cajita, ¿no? Y el máximo de 77, eso tenemos que tomar muy en cuenta porque en realidad, de acuerdo a la distribución, ese es un valor extremo, está fuera de la distribución, es un valor anómalo, ¿no? Pero en la base de datos tenemos 77 pies cúbicos, ¿no? Entonces ahí, antes de realizar estos cálculos, tenemos que tomar la decisión mucho más antes. Habíamos dicho, una de las opciones que si es un solo dato, podemos eliminarlo para que nuestra descripción de la variable sea más consistente, ¿no? En este caso no lo hemos eliminado, lo seguimos teniendo, y eso lo podemos ver en la base de datos. A ver, acá podemos ver, vamos a poder ver en acá, en estos datos, ¿dónde está? Fíjense, acá tenemos todos los datos, el volumen, fíjense, 10 está, estamos en 20, 33, 27, 24 pies cúbicos, estamos llegando hasta 55, 58, ¿no? No tenemos un 59, no tenemos un 60, no tenemos 65, no tenemos 68, ni 70, ni 75, pero aparece ahí un valor, este último, que es un valor de 77 pies cúbicos. Este es un valor anómalo que, si nosotros lo mantenemos ahí, no nos va a permitir tener una buena consistencia en la descripción de la variable volumen. Es necesario que antes de continuar tomemos la decisión de ver si fue un error en la transcripción de los datos o es un valor que no sabemos por qué se presentó de esta manera, y lo mejor es eliminarlo si es que nosotros no, si es que fundamentalmente es uno o son dos valores de un conjunto de datos bastante grande, ¿no? Porque eso esto va a generar, este valor extremo de 77 pies cúbicos va a generar un ruido. Un ruido es un efecto de valores anómalos que va a influir en el cálculo de varianzas, de desviación estándares, etc. Entonces, eso también es importante, ¿no? Nosotros vamos a continuar calculando, pero en la práctica debíamos haber visto, tenemos que ver si fue un error o lo eliminamos directamente, ¿no? Entonces ahí tenemos, por eso es que sigue saliendo ese valor ahí, ¿no? Bien, entonces tenemos el rango, ¿no? También tenemos la varianza del volumen, que sería acá. Entonces vamos a tener varianza del volumen, ¿no? Entonces acá vamos a tener la varianza, entonces sale un valor de 270, aquí tenemos la varianza, sale un valor entonces de 270.2, ¿no? Pero acá vamos a colocar 270.2, y aquí, por ejemplo, sale, estamos hablando de volumen, pero por ejemplo, nuestra unidad acá son pies cúbicos, y acá lo que hace la varianza es elevar al cuadrado cualquiera sea las unidades. Entonces ese es un problema que tenemos. Entonces vamos a tener pies cúbicos elevados, este es el símbolo de elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, lo cual no podemos interpretar, porque pies cúbicos elevado al cuadrado sería pies elevados a la sexta potencia, si nosotros multiplicamos el 3 por el 2. Entonces, pies elevados a la sexta potencia, eso no se puede interpretar, eso no es una unidad de volumen, no es una unidad de área. Entonces, ahí tenemos la dificultad en la varianza. Por eso es que se utiliza la varianza, porque
la definición de la variabilidad está en términos del segundo momento de una distribución, que es elevar al cuadrado las desviaciones. Pero ya para la interpretación nosotros tenemos que utilizar la desviación estándar. Entonces decimos acá desviación estándar, ¿no? Podemos colocar des.stand, ¿no? Del volumen, desviación estándar del volumen. Entonces vamos a calcular la desviación estándar del volumen. Entonces esa desviación estándar se calcula con la función SD, ¿no? SD. Y tenemos acá trees, volume. Y entonces vamos a visualizar cuál es la desviación estándar. Entonces vamos a colocar des.stand.vol, ¿no? Entonces acá vamos a visualizar eso y tenemos entonces un resultado de 16.43. Entonces acá vamos a tener una desviación estándar de 16.43. Entonces, esta desviación estándar sí está en las mismas unidades de la variable. Entonces, 16 lo podemos redondear a 0.44 pies cúbicos, ¿no? Entonces, ya tenemos también entonces la desviación estándar, ¿no? Tenemos la desviación estándar, ¿no? Y por lo tanto, como tenemos la desviación estándar, podemos calcular el coeficiente de variación. Entonces, acá vamos a tener ahora el coeficiente de variación del volumen, ¿no? Eso va a ser igual, ¿no? A la desviación estándar, que sería para nosotros des.stand.vol, desviación estándar, dividido entre la media, ¿no? Entre la media. Y la media aritmética hemos colocado como media.arit.vol. Entonces tenemos media.arit.vol, ¿no? Y eso va a ser multiplicado por 100, ¿no? Entonces ahora vamos a visualizar el coeficiente de variación del volumen y vamos a ver cuál es el grado de variabilidad en términos porcentuales. Entonces hacemos correr y tenemos una variabilidad sumamente alta, ¿no? Acá tenemos una variabilidad de 54, ¿no? De 54.48%, ¿no? De variabilidad. Indudablemente que esto, en el caso de los bosques naturales, la medición del volumen siempre va a presentar variabilidades altas, pero acá, en este caso, específicamente en esta base de datos del volumen, si nosotros eliminaríamos ese 77 pies cúbicos, ¿no? Que es un valor anómalo, indudablemente que eso tuviera un efecto en este coeficiente de variabilidad. Si nosotros eliminamos los 77 pies cúbicos, seguramente que tendríamos un menor coeficiente de variación. Los 77 pies cúbicos, que es el valor anómalo, está haciendo que nuestro coeficiente de variación suba exageradamente, ¿no? Entonces, aunque tenemos que recordar que en bosque natural, todas las variables cuantitativas que nosotros medimos presentan coeficientes de variación mayores, ¿no? No presentan coeficientes de variación menores, ¿no? Porque hay una alta variabilidad en cuanto a diámetro, en cuanto a altura, porque son esas mediciones las que van a definir cuánto va a ser el volumen maderable, ¿no? Bien, entonces también acá podemos ver, ¿no? En este caso hemos visto que nuestra curva no es simétrica, más bien es asimétrica, y por lo tanto acá no podemos aplicar el teorema de Chebyshev, ¿no? El teorema de Chebyshev se aplica cuando nuestra curva de distribución tiene una aproximación a ser una curva simétrica. Eso significa que cuando nuestra esta línea horizontal del gráfico estuviera más o menos al medio de la cajita, ahí podríamos aplicar entonces el teorema de Chebyshev, de manera que podamos saber cuáles son los límites para el 68% de los datos,
cuáles son los límites para el 95% de los datos y cuáles son los límites para el 99% de los datos que tendríamos. Pero en este caso nosotros tenemos una asimetría positiva, una asimetría con una cola más larga a la derecha, por lo tanto no podemos aplicar ese teorema, ¿no? Podemos hacerlo, pero no va a representar en realidad. Para representar, para que nosotros calculemos y sea eso verdadero, acá deberíamos haber hecho dos cosas, tendríamos que ver dos cosas, ¿no? Uno, eliminar ese 77 pies cúbicos y lo otro, que nuestro gráfico de cajas presente en la parte media o aproximadamente en la parte media la ubicación de esta línea horizontal que representa a la mediana, ¿no? Para que nuestra curva sea aproximadamente simétrica y por lo tanto podamos aplicar el teorema de Chebyshev, ¿no? Bien, también podemos ver el rango intercuartílico, ¿no? Que hemos dicho que es la diferencia, que también es una medida de variabilidad del rango intercuartílico, que es una diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, ¿no? Entonces vamos a ver el rango intercuartílico, ¿no? Del volumen, ¿no? Y eso va a ser la función IQR, y nuevamente vamos a tener entonces la variable que sería tris, volumen, y entonces vamos a ver el rango intercuartílico del volumen, ¿no? Entonces acá hacemos correr y tenemos un valor de 17.9, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver que esto significa, tenemos 17.9 pies cúbicos, ¿no? Entonces, esto significa que existe una diferencia de 17.9 pies cúbicos, 17.9 pies cúbicos entre el tercer cuartil, y el primer cuartil, ¿no? Y si estamos hablando entre el 75% menos el 25%, ¿no? Entonces nosotros estamos indicando también que el 50% de los datos presentan una diferencia de 17.9 pies cúbicos, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación del rango intercuartílico, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también eso ahí, ¿no? Ahora podemos irnos a las medidas de posición. Las medidas de posición. Entonces, ahí en las medidas de posición, ahí tenemos entonces lo que son los cuartiles y lo que son los quintiles. Entonces, primeramente, vamos a calcular entonces acá los cuartiles. Entonces, vamos a colocar cuartiles del volumen. Entonces, eso vamos a utilizar la función cuantile. Es la función que nos permite calcular los cuartiles. Entonces, vamos a tener acá nuestra variable, que es tris, símbolo de dólar volumen. Y tenemos que ahora colocar el segundo argumento, que son las probabilidades, entonces los props. Y eso va a ser en términos de una secuencia. Entonces vamos a decir, va a ser igual a una secuencia que va a comenzar en 0, igual a 0. Va a culminar en 1, ¿no? Toda curva de distribución siempre tiene valores que máximo de 1. Entonces va a ir hasta 1. Y vamos a dividir cada 25%, porque son 4 partes los cuartiles lo que vamos a dividir, por lo tanto, aquí vamos a colocar by igual a 0.25. Entonces, vamos a tener ahí los cuartiles y entonces vamos a visualizar los cuartiles del volumen. Entonces, vamos a hacer correr acá. Bien, hacemos correr y acá tenemos entonces los cuartiles, ¿no? Entonces, los cuartiles también ya hemos interpretado
Ya hemos interpretado en el caso del gráfico de cajas, ¿no? Pero acá tenemos que simplemente ver si corresponde a lo que hemos visto, ¿no? Que tiene que ser muy similar. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El valor mínimo es 10.2, eso está ahí. Ahí tenemos 10.2, el máximo es 77 pies cúbicos, que todavía está ese valor anómalo. Tenemos un primer cuartil de 25%, un segundo cuartil de 24.2 y un tercer cuartil de 37.3. Eso está también acá en la caja, 37.3 pies cúbicos. Aquí tenemos entonces el tercer cuartil es 37.3, el segundo cuartil es 24.2 y el primero es 19.4. Entonces eso es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Y por lo tanto la interpretación también ya lo tenemos ahí en el gráfico de cajas. Simplemente acá tenemos que decir, por ejemplo, en el caso del primer cuartil, que es 19.4, que la probabilidad de tener valores menores o iguales a 19.4 pies cúbicos es de un 25% y la probabilidad de tener valores mayores, o sea, a la derecha de ese valor, de mayores a 19.4, es de un 75%. En cambio, la mediana es un valor que divide en partes iguales, 50-50, 50 a su izquierda y 50 a su derecha. Por lo tanto, la probabilidad de tener valores menores o iguales a 24.2 pies cúbicos es de un 50% y la probabilidad de tener valores mayores a 24.2 pies cúbicos es del otro 50%. En el caso del tercer cuartil, la probabilidad de tener volúmenes de madera menores a 37.3 pies cúbicos es de un 75% y la probabilidad de tener volúmenes mayores a 37.3 pies cúbicos es de un 25%, ¿no? Entonces, esa sería la manera en que vamos a interpretar los cuartiles. Los cuartiles no lo vamos a interpretar a detalle porque ya lo hemos interpretado en el gráfico de cajas, ¿no? En cambio, los quintiles no están representados en el gráfico de cajas y por lo tanto eso los tenemos que interpretar, ¿no? Entonces acá vamos a decir los quintiles del volumen, va a ser entonces la misma función cuantile, el mismo vector numérico del volumen, cis volume, y vamos a tener ahora lo que va a cambiar es la secuencia, ¿no? No va a cambiar el dónde empieza ni dónde acaba, lo que va a cambiar es ese by, cada cuánto vamos a dividir. Si son en 5 partes, van a ser entonces cada 20% y 20% representa 0.2. Entonces vamos a tener secuencia, va a empezar en from igual a 0, ¿no? Va a ir hasta 1, pero acá vamos a tener que eso va a ser dividido cada 0.2 simplemente. Entonces acá tenemos, vamos a visualizar entonces los quintiles vol, y ahora vamos a ver cuáles son los valores, ¿no? Entonces vamos acá y tenemos entonces ahí los resultados, ¿no? Y estos sí los tenemos que interpretar porque no están en el gráfico de cajas estos valores, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿No? ¿Qué podemos indicar? Podemos señalar lo siguiente, ¿no? En el primer caso, la probabilidad, ¿no? Bueno, acá tiene que ser la probabilidad de que tengamos volúmenes de madera X menores o iguales a 18.8 pies cúbicos es de un 20%, ¿no? Y la probabilidad de tener valores del volumen de madera, pero mayores a 18.8 pies cúbicos es de un 20%, ¿no? Y luego tenemos, esa sería la interpretación del primer quintil. El segundo quintil, su interpretación sería la probabilidad de tener volúmenes de madera menores o iguales a 21.4 pies cúbicos es de un 40%.
Y la probabilidad de tener valores del volumen X mayores a 21.4 pies cúbicos es de un 60%. 60%. Bien, entonces ahí ya tenemos también la interpretación del segundo quintil. Ahora tenemos el tercer quintil, la probabilidad de que el volumen de madera sea menor o igual a 27.4 pies cúbicos, entonces va a ser igual a un 60%. Y la probabilidad de tener volúmenes de madera mayores a 27.4 pies cúbicos es de un 40%, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación del tercer quintil. Y finalmente vamos a interpretar al cuarto quintil, que sería que la probabilidad de que el volumen de madera X sea menor o igual a 42.6 pies cúbicos, eso sería igual a un 80%, y la probabilidad de tener valores del volumen maderable X mayores a 42.6 pies cúbicos será entonces igual a un 20%. Bien, entonces esa sería la manera en que tenemos que interpretar los quintiles, ¿no? Entonces, ahí tendríamos entonces toda una información, una descripción de la variable de volumen. Lo único que nos faltaría acá sería ver las medidas de forma, que lo vamos a realizar la próxima clase. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación para que continuemos con esto.